trabajo. ¿Alguno trabaja con DevOps, sabe lo que es DevOps, tiene experiencia en algo de esta combinación? No, por mi parte admito que no tengo idea. Ok, bueno, entonces vamos No, primero profe. con un enfoque, un toquecito más teórico y después, bueno, algún ejemplo que se me ocurra como para bajarlo por ahí un poquito más a tierra, porque quizás utilizan algunas herramientas o algunas cuestiones internas y no saben que es puntualmente algo de DevOps. Bueno, ¿qué es DevOps? DevOps es una suerte de cultura o un conjunto de prácticas que se usan en las empresas para unir a lo que sería el equipo de desarrollo y a la gente de infraestructura. Esto hace que las dos áreas trabajen juntas como de manera continua e integrada, en vez de hacerlo como si fueran áreas completamente separadas. ¿Para qué sirve esto? La idea principal en realidad es que el desarrollador no esté escribiendo código y lo lance manualmente a una operación o a alguna herramienta de despliegue, sino que ambos equipos compartan la responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del software. Bueno, acá les dejé un concepto, etcétera. En relación a sus pilares éticos principales son la confianza, la transparencia, la comunicación, la coordinación y la disciplina. ¿Cuáles son las claves para que esto funcione bien y que se esté llevando a cabo? La colaboración y la comunicación entre ambos equipos, como les comenté, la automatización de tareas repetitivas, esto se los leo por encima y después se los explico. El ciclo de vida ágil, que es lanzar el software en pequeñas partes, todas cortas, para que la velocidad de entrega sea más rápida y más precisa, y una cultura de mejora continua. Por ejemplo, la confianza en relación al trabajo mutuo parte desde el momento en el que quizás uno arranca a desarrollar un código y el despliegue de ese código, digamos, en realidad aplica para todo. Vamos a arrancar desde atrás. Cuando el equipo de desarrollo, supongamos que tenemos 2 personas trabajando en un proyecto, si esas 2 personas realizan un código y ese código se eleva, el código este lo tomaría la gente de infraestructura para hacer el deploy y más o menos ese es un ciclo básico de DevOps. ¿Qué pasa? Hay confianza mutua entre ambos equipos de que las cuestiones están habladas previamente y de que se está trabajando de una forma continua. Ahí también entra la comunicación, porque muchas veces la gente de infraestructura, dependiendo de cómo se trabaje en cada empresa, tiene que desplegar algo que se llama pipeline y que muchas veces se despliega manualmente y en muchos casos lo hace la gente del área de desarrollo, porque hay muchas personas que tienen perfil DevOps, puntualmente dicho, y que cumplen con las 2 patas y que es como la persona que es un intermediario entre ambos equipos y que al mismo tiempo cumple ambas tareas. O existe la posibilidad, como es en la mayoría de las empresas que no tienen perfiles tan especializados, de que se trabaje directamente en conjunto con infraestructura o que un desarrollador tome algunas de estas partes y no la totalidad. Bueno, la transparencia implica que el código sea claro, que infraestructura pueda ejecutar sus procesos de forma clara, es decir, que el desarrollador sepa qué sucede una vez que él termina de realizar su parte y cuáles son los pasos a seguir del otro lado. Y ahí también entra en juego la coordinación y la disciplina, porque esto es un ciclo constante. Entonces, lo importante es que dentro de este ciclo, las responsabilidades son compartidas. Ambas áreas tienen la misma responsabilidad a la hora de ejecutar estas acciones, por lo cual es muy importante que ambas dos se manejen bajo estos pilares también, tanto el equipo de desarrollo como el equipo de infraestructura. Bueno, las herramientas más comunes que tenemos son Git para el control de versiones, integración continua o despliegue continuo, que es CI/CD. La mayoría de la gente la usa en la nube, sobre todo en el ecosistema de Azure. Infraestructura como código, contenedores y orquestación y monitoreo. Ahora les explico igual más o menos bien qué es esto. Bueno, en vez de pasar por acá, voy a hablar un rato. En relación a esto tenemos que tener en cuenta los pilares claves a la hora de ejecutar un ciclo de DevOps.
Primero que nada, la cultura colaborativa, como les decía, hace al hecho de que tanto Dev y OPS, como sería la junta de esta palabra, comparten ciertos objetivos, comparten métricas y también comparten responsabilidades. En el caso de que se haga un despliegue y el despliegue se falle en producción, el problema es de ambas áreas. Por otro lado, no sé si alguno sabe lo que es CICD o trabaja con CICD desde el lado de desarrollo. Sí, con GitLab, por ejemplo. Perfecto. Bueno, esa es una de las herramientas desde el lado que se puede hacer lo que es integración y entrega continua o despliegue continuo, como más les guste. También se puede hacer desde la infraestructura de Azure, como les mencionaba anteriormente, eso depende mucho de la herramienta que use cada empresa. Pero, por ejemplo, para que entiendan, cuando un desarrollador sube cierto código, supongamos que no sé, al repositorio de Azure, en este caso voy a tomar como ejemplo cómo lo trabajo yo, internamente se ejecutan ciertas pruebas automáticas y si estas pasan, el código se despliega solo. Luego de esto pasa lo del pipeline que les mencioné anteriormente, pero esto lo que hace es que uno pueda estar lanzando ciertos cambios con cierta confianza varias veces en un mismo día. Lo que es la integración del código y también el mantenimiento de los distintos ambientes hace que no sea tan pesada la situación y también, bueno, obviamente el desarrollador se ahorra el hecho de estar generando todo eso y revisándolo. En el caso de Azure, por ejemplo, si uno aplica integración continua y tiene una persona que es un reviewer, que es otra persona de lo que es el mismo proyecto, o sea, un desarrollador quizás, no sé, a un semi-senior lo audita un senior, etcétera. El senior lo que puede hacer es dejarte ciertos comentarios, quizás si ve alguna cosa del código que considera que se puede mejorar o algo por el estilo. Entonces, desde ese lado lo que te hace es ponerte que te aprueba el despliegue, pero con comentarios. Entonces, vos tenés que resolver todos esos comentarios que él te pone y la persona tiene que ver que están resueltos y recién ahí se activa lo que es el CICD y se ejecuta automáticamente la subida de todos estos cambios. Por otro lado, tenemos la infraestructura como código, que se suele abreviar como IAC, que implica que los servidores o los entornos, o ambos, se configuran con ciertos archivos de código, como si fueran, no sé, Terraform, Ansible, etcétera, o sea, Ansible, o como se pronuncie. Hay un montón de entornos donde se puedan hacer, y lo que se hace con esto, básicamente, es que puedan ser versionados, como Git, por ejemplo, para que desde el lado de infraestructura se pueda reproducir automáticamente desde el lado interno, entre comillas, y no tenga que ser un despliegue manual. Por otro lado, tenemos lo que es el monitoreo y observabilidad, que básicamente va desde el lado de que en producción todo está siendo monitoreado, para no usar la misma palabra, digamos que se mide constantemente todo lo que sucede, los logs, las métricas, las alertas. Si algo se rompe, el monitoreo este lo que hace es que vos te enteres automáticamente de lo que está pasando y que ese error o ese problema que estés teniendo en producción se pueda mitigar más rápido y diría que instantáneamente, pero bueno, el error no se mitiga instantáneamente, pero por lo menos te enterás instantáneamente cuando sucede. Luego se toman las acciones necesarias para solucionar todas estas cuestiones. Lo que es la automatización, que creo que seguía acá, sí. La automatización en puntual es lo que hace que cualquier tarea repetitiva, sea un test, sea un deploy, sea construcción, sea lo que sea, se automatice, como dice ahí literalmente, para evitar los errores humanos. Es decir, toda tarea que sea repetitiva o que sea básica se intenta automatizar para tener el menor margen de error posible a la hora del despliegue. Después, en relación a un trabajo, cuando muchas empresas hacen DevOps, sea de cualquiera de las formas que les mencioné anteriormente, podemos usar o el GitLab, como mencionó la compañera, o el GitHub Actions, o Docker, o Kubernetes, bueno, Terraform para la infraestructura como código, como dije antes. Después hay herramientas bastante copadas que sí, digamos que se vinculan. No sé si alguno usa Docker o sabe cómo se usa Docker con imágenes. ¿Alguno tiene conocimiento de eso? Sí, sí.
Bueno, Docker contame. es la parte más, digamos, creo que hizo un cambio brutal, ¿no? Digamos, porque antes levantar un ambiente o arquitectura era muy complicado y con Docker mismo vos tenés el Docker Compose, donde vos le podés ir poniendo toda la infra que querés levantar de forma misma local y después deployarlo y podés emularlo. Una computadora con todos los servidores y todas las cosas que necesites, una base de datos o lo que sea. Excelente, Lau. Sí, una instancia de Docker puede correr muchísimas cosas al mismo tiempo. El Docker Compose es lo que se usa como base para poder levantar o ejecutar las imágenes o los ambientes que vos estás marcando que van a estar contenidos ahí adentro. Y bueno, para este caso, que hablamos quizás del monitoreo y demás, se usa muchísimo la combinación de Docker con Grafana, que Grafana es una herramienta omega poderosa que te hace gráficos, tablas, etcétera, y los datos que vos le pases o que estés levantando, dependiendo de dónde los traigas, se usan distintas librerías también que van vinculadas a la extracción de esos datos o al push, digamos, de esos datos para que lleguen a Grafana. Y se encarga de hacer esos gráficos y también generarte alertas de monitoreo, como por ejemplo, no sé, yo tengo si un servidor está ejecutando más peticiones, si alguna petición falla varias veces, si hay algún rechazo puntual de pedidos, porque yo trabajo con pedidos. Pero bueno, hay muchas alertas o muchas cosas que se pueden configurar desde ese lado también, que son las famosas también alertas tempranas y básicamente son muy útiles a la hora de laburar con algo productivo. Por otro lado, un tipo de DevOps o un SRE o ese tipo de roles en puntual tratan de mantener los pipelines, como les mencioné anteriormente, de los deploys. O sea, que todos los entornos, la mayoría de las personas trabajamos con distintos entornos, tenemos dev, staging o test y el productivo, por supuesto. La idea también de la integración continua y de mantener toda esta forma de trabajar es que todos los entornos sean consistentes y estén actualizados y que se pueda responder también y accionar en relación a los incidentes en el momento necesario y a su vez que el desarrollador pueda ejecutar estos deploys sin necesidad de requerir, no sé, la carga de un ticket como se hacía anteriormente o de pedirle a la persona que se encarga de hacer el deploy como tal. Bueno, esto ya se los expliqué. Acá tienen un ejemplo de cómo funciona el ciclo completo, básicamente. Esto también se los expliqué. Acá tienen un ejemplo de Docker, cómo pasa del Dockerfile a una imagen y de una imagen a un container. Es más o menos también lo que hablamos recién. Bueno, y déjenme pensar a ver en relación a dos ejemplos. Se me ocurre, por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda como Mercado Libre, ponele, que tiene 10 desarrolladores trabajando en una misma parte, o sea, en un mismo proyecto en distintas partes del mismo sitio. No sé, uno está en pagos, el otro está en productos, el otro está en clientes, etcétera. No sé bien cómo estoy haciendo agua porque no sé cómo se separa Mercado Libre, pero me parece que un e-commerce es bastante bueno, por ejemplo. En este caso, si no se aplica lo que es el DevOps, cada desarrollador estaría como terminando su parte y habría que buscar a una persona que valide todo el versionado ese, porque cuando uno va mergeando ciertas ramas o va armando ciertas cosas, si no trabajás con integración continua y no tenés los ambientes actualizados y no podés ver qué toca al desarrollo del otro, literalmente necesitas que una persona haga toda esa unificación manual, que por suerte esto ya no se realiza en casi ningún lado, pero bueno, y ahí esa persona se tiene que sentar a probar todo lo que hicieron las otras personas, porque no es su trabajo, sino que es trabajo de otros desarrolladores, audita todo eso, arma un deploy grande, ponele que, no sé, nosotros deployábamos antes de tener 6 CD 2 veces por semana. Ponele que deploya 2 veces por semana, y si esa persona tiene un error o tiene un problema, no se sabe quién de todas las personas que hizo el trabajo rompió qué, porque se hace una unificación desde el último que toma todos esos datos. Entonces, es
es muy complicado tener un control preciso si no se usa versionado de DevOps como tal. En cambio, ponele, si nosotros en ese caso usamos DevOps, una persona termina algo, abre un pull request, lo sube, lo manda por GitHub. Vamos a tomar el ejemplo de GitHub Actions, por ejemplo, corre los tests automáticos de forma paralela, que no le lleva más de 10 minutos, literalmente. Y si pasan estos tests, se despliega solo en el ambiente en el que lo estén usando. Normalmente se hace desde staging. Y luego se realiza el deploy de producción directamente. O sea, tenemos corrido a todo eso el monitoreo, que una vez que se realiza ese deploy, el monitoreo va a estar viendo que lo que se subió funcione bien, y en el caso de que corra mal, o de que falle el deploy, o de que haya algún problema de compilación de código, manda una alerta instantánea, por lo cual el margen de error se reduce muchísimo más a la hora de estar manejándolo de esta forma que haciéndolo de forma manual individual. Denme un segundo. Listo. Después, por ejemplo, supongamos que trabajamos en un banco. El banco tiene un home banking, como todos los bancos, y es el último día hábil del mes. En ese momento, la mayoría de la gente cobra un sueldo, o es el cuarto día hábil, como más les guste, pero la idea es que el ejemplo se entienda de ese lado. Por lo cual, el tráfico que va a estar teniendo ese home banking va a ser muchísimo más grande de la normalidad diaria, por el hecho de que la gente lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando no se trabajaba con DevOps, lo que era infraestructura se encargaba de vincular servidores aparte, como ciertos días antes, se agregan configuraciones que se usan solamente en épocas de alta navegación, se hacen ciertos test de estrés hasta ver a dónde rinde sin crashear esa aplicación. Y sin embargo estás teniendo el riesgo de que esto crashee, porque el test de estrés, mal que mal, es algo repetitivo y simultáneo, necesario, pero el hecho de agregar servidores solamente para las épocas de mayor demanda no siempre salió bien. De hecho, ha pasado, no sé, con notificaciones que se han mandado notificaciones erróneas, etcétera. En cambio, cuando usás DevOps para un proyecto de este tipo, si hago un bache también es porque acepto una persona, se me trabó todo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, si para este tipo de procesos uno usa DevOps, puede tener la infra definida en otro lado, no sé, como en Terraform, como les mencioné hoy más temprano, por lo cual escalar todo ese ambiente es correr 2 líneas de código. Entonces, vos tirás esas 2 líneas de código vinculadas a un Kubernetes, y cuando el Kubernetes ve que estás teniendo un por 10 de lo que tenías antes de tráfico, empieza a levantar instancias automáticamente. Eso tiene un nombre técnico, pero no me acuerdo. Pero bueno, lo que hace es levantar muchas instancias automáticamente. Y por otro lado, si en el medio de esto cierto tipo de deploy, sea para agregar más cosas, o sea, para levantar estas instancias y hacer todo este proceso, si falla, tenés el rollback automático, literalmente son 2 clics. Entonces, cuando haces el rollback automático, vuelve a la última versión estable y tarda menos de un minuto. O sea, literalmente tenés que tener una carreta para que tarde más de un minuto de aplicación. Y a todo esto, en el medio de todo lo que sucede, armás una trazabilidad de logs donde vos podés seguir qué fue lo que pasó y lo que falló en ese proceso para llegar hasta donde llegaste, y cuál fue el motivo que te hizo volver para atrás, o sea, cuál fue el error. Por lo cual, de esta manera, tenés una manera de escalar eh, sin que una persona tenga que estar pendiente de estas fechas, y también un control de errores bastante importante. Entonces, en estos casos, tanto desde el lado de infraestructura como desde el lado de desarrollo, como también desde el lado gerencial y demás, que son las personas que también suelen estar bastante pendientes de este tipo de cosas, tienen visibilidad y tienen control sobre todo lo que está pasando en producción, sin depender de alguien o de 2 o 3 que sean los que se encarguen de monitorear que el servidor esté activo, que esté funcionando bien, que no tenga delay, que la memoria no colapse, etcétera. Hoy en día, de hecho,
hasta se están en muchas empresas programando también lo que son los snapshots, que son como una foto, llamémosle, de un momento en el que el servidor funcionaba de forma correcta y tenía ciertos datos. Entonces, si luego hay alguna modificación, el servidor falla, se usa el snapshot anterior para volver a ese estado. Hoy en día hay muchos que ya lo están realizando también de manera automática, porque hay muchas empresas que aún hoy en día los snapshots los hacen desde el lado de infra a mano. Después, no sé si tenemos la PPT, no, así que voy a hablar un toque más de otra cosa. Después, hay algo que se llama AI OPS, que es algo que se está como empezando a instalar ahora, que son aplicaciones real de la inteligencia artificial a este tipo de procesos, que sería algo así como desarrollo asistido por inteligencia artificial, el nombre, o algo así. Y se basa en, si mal no recuerdo, son 5 cosas. Por un lado, bueno, el código, como hablamos la clase pasada, el tema del copilot con el autocompletado, las sugerencias de código, etcétera. Por otro lado, el hecho del code review, donde tenés una inteligencia artificial que en vez de hacértelo un senior, como les mencioné, lo hace una inteligencia artificial que se encarga de detectar errores, vulnerabilidades o inclusive decirte de qué manera ese código podría ser mejorado, qué no estás haciendo, si no estás siguiendo algún principio, o si hay cuestiones que deberías agregar para que el código sea más mantenible o más escalable. Después tenemos lo que son las pruebas, creo, que es cuando es la etapa, como hablamos la clase anterior, en la que la inteligencia artificial realiza los casos de prueba basándose solo en el código nuevo. O sea, analiza qué es lo que vos estás ingestando como cosa nueva y en relación a eso ejecuta los casos de prueba. Algo que no me acuerdo si les dije la clase pasada, es que los casos estos de prueba pueden ser técnicos como pueden ser funcionales. Hoy en día está la posibilidad de que una inteligencia artificial te genere N cantidad de casos de prueba para que pruebe, sea un usuario o un QA, dependiendo de cómo se maneje cada empresa, o por otro lado, los casos de prueba que tiene que ejecutar desde el lado del código, validando que el recorrido sea correcto. Bueno, después está lo que es la barra de los problemas o incidentes, llamémosle, que en ese caso, lo que hace es analizar cierto tipo de métricas. Así como les hablaba de los logs y de las métricas que tenemos, hay una programación en particular de la inteligencia artificial que puede ir validando si hay anomalías en las métricas o si hay cambios que quizás para nosotros son imperceptibles, pero por ahí, para la inteligencia artificial, como hablamos siempre de que muchas veces van reconociendo ciertos patrones a través de ir haciendo ciertas lecturas, eso se aplica en este caso y puede, así como, no sé, desde el lado de la IA puede pasar a spam un correo porque está acostumbrada a que cierto tipo de formato de correo va para el spam. En este caso pasa lo mismo en relación a las métricas. Cuando ve que está ejecutándose una anomalía reiteradas veces en un log, manda una alerta avisando que hay algo que no está bien y bueno, una preexplicación de lo que valida. Y bueno, después también tenés la posibilidad de pasarle todo un listado de logs a ciertos tipos de IA y que te lea o te analice todas esas líneas de los logs, sean logs de front, o sean logs de vago o lo que sea, es exactamente lo mismo. Lo que hace es un análisis punta a punta y puede llegar a entender la causa raíz del incidente que fue detectado en esos logs. Muchas veces en muchas empresas lo que es la inteligencia artificial y lo que es DevOps va combinado porque hoy en día la realidad es que es bastante necesario esto, como lo hablamos la clase pasada. Si nos basamos en los ejemplos que vimos más o menos y hablamos desde las etapas del desarrollo de software, desde el lado de la planificación, tanto desarrollo como infraestructura, definen o organizan
¿cómo se van a ir deployando estos features o estos bugs o las cuestiones que estén por realizar? Desde el lado del desarrollo, obviamente el desarrollador va a estar desarrollando la función que tiene que desarrollar, sea lo que sea, y va a abrir la PR para hacer la solicitud, digamos, de ingesta de eso. Desde el lado de lo que vendría a ser el testing, la integración continua va a ejecutar todos estos tests automáticos que les comenté cuando se haga el push. Desde el lado de el deploy, lo que es el CD va a estar haciendo la ingesta de ese código en todos los ambientes, sin ningún tipo de intervención manual. Obviamente me refiero a el proceso de hacer la subida y de hacer la escalada entre ambientes, porque obviamente el pull request y tal lo hace uno a mano. Y mismo si pones una persona que te audite, además de lo que ya realiza el código. Por otro lado, después, en relación a la operación, ahí entra en juego Kubernetes o lo que usen en cada empresa, que va a estar gestionando los servidores para que escale de forma automática. Dentro del monitoreo, no sé, pongamos a Grafana de ejemplo, como les dije hoy, van a estar escuchando, entre comillas, producción en tiempo real, y bueno, después, dentro de la etapa del feedback, es que si algo salió mal, le va a estar llegando una alerta al equipo y bueno, eso se puede capturar para que vuelva a la fase de desarrollo y vuelva a circular por todos estos pasos del ciclo, llamémosle. Básicamente esto que les expliqué es algo que se llama Infinite Loop en DevOps, que quiere decir que como que el software nunca termina, o sea, siempre tenés mejoras o cosas que ingresan adentro de este ciclo, por lo cual se vuelve a repetir constantemente. ¿Hasta ahí tienen algún tipo de duda? No, por Bueno, ahora no, vamos. profe. Gracias, chicos, por contestarme. Vamos Profe, a pasar. estas Sí, cosas que va añadiendo así como todo esto del uso de la guía y eso, nada más para tener una guía de que está estudiando, para que tiene el no les parcial. voy a tomar nada que no esté acá escrito porque los profesores Ok, ok. vamos como tratando de tomar lo mismo a todos lados, precisamente por el hecho de que si ustedes van a final y no les tomo yo y les toma, no sé, Andrés, tenemos que tener todos sí o sí los mismos contenidos dados, por lo cual lo que se evalúa son los contenidos que aparecen netamente en las PPTs. El No, me resto es más que parece, nada no, no para es de que... desinterés ni nada, está muy bueno, pero para No, saber, bueno, porque después no tenemos hablo dos más, parciales chicos. seguidos capaz. No, mentira. Es más que nada para que también ir sumando cosas, porque hay una realidad y es que la IA y estas cuestiones van más rápido de lo que puede ir actualizándose un temario de una materia. Entonces, bueno, Sí, desde nuestro rapidísimo. lado, cada uno trata como de poner su experiencia, qué sé yo, quizás los chicos van más por un perfil funcional y yo voy más por el perfil del desarrollo. Entonces, bueno, como que cada uno les pone su granito de arena para que les sirvan en su laburo o en su búsqueda de laburo. Me parece que es importante también que se lleven esas cosas y no solo teoría. Bueno, vamos a pasar a la parte 2. A mí de acá lo que más me interesa, bueno, esto lo vimos más o menos por encima, container, microservicios, acá tienen un par de ejemplos. Eh, Esto lo mismo si es on-premise o en cloud, esto son cosas que básicamente las pueden leer y no me interesa tanto ir a este lado, sino quizás hablarle un poco más de lo que es la nube como tal. Bueno, esto puede ser. Bueno, voy a dejarlo en algo donde arranque lo de cloud computing y ahí voy a hablar. Acá, ponele. Bueno, vamos a hablar de lo que vendría a ser cloud computing, o sea, computación en la nube, digamos. Las características principales son las que ven acá, acceso desde cualquier lugar y dispositivo, escalabilidad automática de recursos, costos más bajos de mantenimiento y mayor disponibilidad y resiliencia. La nube en general lo que hace es como referencia a servidores que están accesibles a través de Internet junto con el software y las bases de datos que se van a estar ejecutando adentro de esto. Estos servidores como tal están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. No es que tienen un lugar central en el que van a estar construidos, entre comillas, sino que están distribuidos en distintos centros de datos que están en un montón de lugares.
gracias a que podemos usar la nube y esas cosas, ni los usuarios ni las empresas tienen la dependencia obligatoria que antes sí existía de tener servidores físicos propios. Todo esto se da, digamos, gracias a algo que se llama virtualización, que es la posibilidad de crear una máquina virtual que se va a estar conformando por una instancia y que se va a estar comportando como si fuera un hardware físico, pero adentro de un servidor real. Tenemos 5 características principales, más allá de lo que hice acá, o sea, les voy a explicar estas, pero les voy a agregar algo más que para mí también es importante. En primer lugar, el tema del acceso, como hablamos, o sea, desde cualquier dispositivo, tanto móvil o de escritorio o lo que sea, mientras tenga internet se va a poder estar accediendo. Por otro lado, tenemos la escalabilidad o automática de recursos o elasticidad rápida o facilidad de velocidad, que quiere decir que esos recursos pueden escalar tanto para arriba como para abajo para ir satisfaciendo demandas que pueden ser cambiantes, desde lo que se pide, cómo se pide, cuándo se pide, desde dónde se pide, etcétera. Pero bueno, tiene como esa facilidad de poder escalar. Por otro lado, los costos más bajos de mantenimiento, porque lo que tiene la nube es que en realidad te cobra por uso. No, creo que les mencioné la semana pasada de algo de esto, pero te cobra según el uso real de los recursos. No te cobra, si bien vos tenés que pagar para contratar una VM, luego de eso te va a estar cobrando por uso y no te va a estar cobrando sí o sí siempre la misma cuota que para montarlo. Es muy distinto el valor. Y después con mayor disponibilidad y resiliencia, porque todos los recursos como que siempre están disponibles para múltiples usuarios todo el tiempo en relación a lo que cada uno requiera. Cada uno va a tener, en una misma nube pueden haber N cantidad de servidores y cada usuario va a tener la disponibilidad siempre que la necesite. No es una cuestión de que tiene que quizás esperar o estar viendo qué pide en qué momento, sino que básicamente está todo el tiempo disponible para uno sin que un proveedor quizás esté interviniendo de por medio o tenga que estar metiéndose. Bueno, y después el hecho de que, como les decía, en el quinto lugar es la prevalencia de esto a pesar de que no tenemos en cuenta la ubicación, o sea, cómo los recursos están totalmente agrupados, porque nosotros podemos hablar de todas las ventajas que tiene, pero a su vez por atrás, que para mí también es importante, por eso lo quiero mencionar, estos recursos van a estar disponibles en algún lado que nosotros no vamos a tener idea, o sea, no se sabe dónde están físicamente estos servidores, pero sin embargo cumplen siempre con nuestras necesidades. Bueno, después tenemos ciertos tipos. Bueno, vamos a hablar de IaaS primero, que es infraestructura como servicio. Es una infraestructura virtual, o sea, pueden ser servidores, almacenamientos, redes o sistemas operativos. Y básicamente acá lo que pasa es que el usuario instala y gestiona sus propias aplicaciones y sistemas operativos. O sea, vamos a pensar un ejemplo que se pueda aplicar a todos como para poder ir mostrándole las diferencias. Una duda. Ujú. ¿A qué refiere con virtual? A que no es físico. Vos no Ah, tenés un servidor real adentro de una oficina en la empresa corriendo. Vos tenés el servidor, tenés la infraestructura básica, pero está montada en una nube, no necesitas el servidor corriendo con la memoria física. Muchas empresas hoy en día siguen teniendo el servidor físico adentro de la empresa. o sea que anda por ahí el servidor. Claro, que el aparato lo puedes tener adentro, puedes tener un centro de servidores. Yo trabajaba en un trabajo que literalmente teníamos una habitación donde solamente estaban los servidores. Bueno, hoy en día
la mayoría ya opta por estas cosas. Bueno, después les voy a agregar algo también en relación a esto que comentás, que no sé si está acá, pero bueno, después me sirve para el ejemplo. Dale, gracias. No, de nada. En relación a infraestructuras as a service, el ejemplo más cercano que se me ocurre sería como alquilar un terreno vacío, ponele, porque vos acá tenés solamente la infraestructura y básicamente en ese terreno podés construir lo que quieras, porque solamente tenés la infraestructura, no tenés un entorno ya desplegado, configurado con ciertas restricciones. Tenés la infraestructura que sería el terreno y en eso uno va a hacer lo que quiera. Después tenemos PaaS, que es Platform as a Service, que viene siendo como una plataforma completa en la que puedes desarrollar, implementar o gestionar aplicaciones, pero donde vos directamente ya no ves la infraestructura. Esa es la diferencia con infraestructuras as a service, porque vos ahí lo que haces directamente es gestionar tus aplicaciones. A diferencia del anterior, sería como alquilar las herramientas para construir la casa, pero sin alquilar la casa. O sea, tenés las herramientas para ir construyendo esa casa vos. No construís la casa, o sea, no alquilas la casa hecha, sino que alquilás las herramientas para construir esa casa. Por ejemplo, bueno, como dice ahí, tenés Heroku o tenés, no sé, Azure App Service, por ejemplo. Bueno, en relación al primero, en infraestructura tenemos solamente AWS de ejemplo, pero como les decía hoy, las VMs de Azure también son un buen ejemplo de infraestructura, o si no, bueno, ¿cómo se llama el de Google? Google Compute Engine creo que se llama el de Google, que también lo que hacen es lo mismo, meter solamente infraestructura. Y después, bueno, SaaS es el más conocido, que es Software as a Service, que básicamente es una aplicación que está alojada ya en estas nubes, y uno puede como ingresar a través de Internet y no necesitas literalmente instalar nada, o sea, solo accedes a través de Internet y lo manejas. Como dice ahí, le podés gestionar los datos, la configuración del uso, etcétera, pero no necesitas tener una instalación. Sería, siguiendo el ejemplo anterior, como alquilar la casa directamente, porque vos ya tenés todo. No importa cómo funciona por atrás, sino que solo le das el uso. Y Perdón, después, profe, me perdí. ¿Hay sí, 4 tipos? Porque por ahí hay 3 en el PPT. sí, en realidad estos son los más comunes, pero hay 4 tipos. También tenemos lo que es el serverless, que es Function as a Service, que básicamente son como funciones, como lo dice el nombre, o pequeños fragmentitos de código, pongamos, que se van a ejecutar ante ciertos eventos específicos, como, no sé, el Azure Functions, por ejemplo, que de hecho lo pensé pensando en ese, que son literalmente como pequeñas funciones, nada más, que solamente se ejecutan cuando las necesitas y también pagas solo por el uso que les das. Son cosas que ya vienen y se pueden configurar. No sé, creo que Google también tiene el Google Cloud Functions o algo así. Pero bueno, a nivel contratación, estos son los tipos más contratados y más conocidos. El Function existe, pero bueno, no es algo tan común. La mayoría trata de o alquilar un paquete entero o desarrollar una aplicación en algo que ya tiene armado o la infraestructura para hacer la aplicación desde cero. Esos son los usos más comunes. Las funciones son quizás muchas veces usadas para automatizaciones y demás, porque se ejecutan pocas veces ante ciertos eventos. Por eso no la incluí en la PPT y no la voy a tomar, de hecho, porque no estaba acá. Pero bueno, yo se los quería comentar. Gracias. Yo solo se los quería comentar. Después, bueno, esto sí, o sea, podemos elegir el software, tenemos la manera de manejar como queramos esa nube, qué le queremos poner, qué no. Es básicamente como si fuera el servidor físico, pero en la nube, y nosotros tenemos las mismas libertades porque, entre comillas, es nuestro, llamémosle. Es escalable porque literalmente puedes comprar o agregarle cualquier cosa desde ahí.
Tiene estadísticas, o sea, hay decisiones basadas en datos de utilización, por ejemplo, como las métricas que mencionaba anteriormente, también en dónde decidís alojarlo, porque también te pregunta en qué lugar preferís que tengas ese servidor. No sé si saben lo que es la latencia de un servidor, pero dependiendo de para qué lo quieras, la latencia es importante porque hace que el delay entre el servidor y la persona sea un poco más corto o un poco más grande. Y bueno, los snapshots que les mencioné anteriormente, que son las copias exactas para un resguardo o para réplica. Es decir, en el caso de que se te cae o que algo te falla, puedes volver al snapshot anterior. O si querés partir de un segundo servidor que tenga la misma configuración que el primero, también podés partir desde este mismo snapshot. Bueno, esto es lo que les decía de la latencia de recién, que no sabía que estaba en la PPT directamente. Bueno, hay distintos tipos de servidores que sobre todo lo que más se usa son los dedicados, que es donde tenés la exclusividad completa, es decir, que tus recursos son propios, solo podés acceder vos bajo las decisiones que vos tomás y nadie más que vos puede acceder a tus datos, tenés 100% de protección y además los recursos de ese servidor son 100% tuyos, es decir, que cualquier falla que haya o cualquier demora que haya es netamente vinculada a tu información. La escalabilidad, como les decía antes, básicamente todo está al alcance de un clic, así que puede ser ampliado si el modelo de negocio lo quiere, si de pronto le surge alguna otra cuestión que quiere desplegar en ese mismo servidor y tiene la posibilidad de hacerlo. Es bastante sencillo y bastante simple. Para mí el cloud computing es algo así como, vieron que se dice vulgarmente que cuando uno tiene tarjeta de crédito consigue el mundo. Bueno, el cloud computing es un poco así en relación de servidores. Después las libertades implican básicamente que lo que vos querés hacer es 100% tuyo, como les dije antes, vos haces ahí adentro lo que quieras porque el servidor es literalmente tuyo. Y bueno, la disponibilidad claramente es que la información, o sea, tiene dos cuestiones de este lado. Por un lado, que la información siempre tiene que estar disponible desde cualquier lado todo el tiempo. Y por otro lado, el tema de que el servidor no se caiga, es decir, que te van a garantizar que el servidor va a estar activo constantemente y que va a estar monitoreado de que su funcionalidad sea la correcta. Bueno, dentro de las ventajas tenemos mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de escalabilidad y mayor cantidad de personalización, esto tal cual lo hablamos. Y dentro de las desventajas son los costos elevados y también los conocimientos técnicos requeridos, porque no es tan sencillo configurar una VM como uno puede llegar a pensar. Te pide bastantes cosas y ahí tenés dos errores muy grandes que podés llegar a tener. Por un lado, el hecho de que si no tenés los conocimientos técnicos, podés llegar a configurarla mal de entrada y lo que vos pagás después te implica un sobrecargo porque lo que pagaste no te sirve o no funciona. Y por otro lado, también en relación a que uno muchas veces toma decisiones, como hablábamos, de la latencia, del producto y demás, calculándolo en base a los conocimientos que necesitas para saber qué vas a desplegar ahí adentro. Uno no alquila la VM y después ve qué hace con la VM. Uno alquila lo que es el servidor y luego en relación a eso, o sea, el servidor se alquila en relación a lo que uno está queriendo mantener o deployar o crear en ese servidor. No funciona al revés. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas esas cuestiones y qué es lo que realmente necesita de trasfondo. Entre paréntesis, esto lo suele hacer una persona de infraestructura, no un desarrollador. Si me decís a mí que alquile o monte una VM, no tengo ni idea. O sea, sí sé cómo se hace porque lo he visto, pero no tengo ni idea de los conocimientos técnicos. Entonces, bueno, como que es bastante más complejo porque es como si compraras el servidor, pero virtual. Y no es algo barato, como dice acá, costos elevados. Por lo menos, no sé, yo puedo hablar de Azure, el pago básico primero que haces son $250. Entonces, hoy en día para una empresa tirar $250 a la basura no es una tontería, por lo cual está bueno que esto se tenga en cuenta a la hora de ir por una nube. Bueno, antes de pasar a esto, quiero ver qué más tengo. Server cloud, server dedicado virtual. Sí, no quiero pasar a esto todavía. Voy a hablarles en realidad un poco más puntual de los tipos de implementaciones que tenemos en la nube, que esto es algo que acá no está, pero me parece que puede sumar para el laburo. Hay como 4 tipos distintos de implementación en la nube, que son
tipos que se usan dependiendo de la empresa que elija contratar este tipo de servidores. Por ejemplo, así como yo les decía que, no sé, trabajé en una empresa que tenía un servidor adentro de un cuartito, hay otras que quizás optan por una nube privada, que es un centro de datos dedicado, como hablamos antes, de exclusividad, exclusivamente para esa organización. La nube privada suele ser literalmente la más cara de todas, porque es un servidor que tiene la exclusividad y la dedicación directa para esa organización, por lo cual tiene que tener distintas garantías y distinto monitoreo desde el lado del prestador, por lo cual es un poco más caro. En segundo lugar, tenés lo que son las nubes públicas, que son gestionadas siempre por un proveedor externo, porque la nube privada es 100% de la empresa, o sea, la nube privada la compra la empresa y la maneja la empresa. La nube pública siempre es gestionada por un proveedor externo y se comparte entre varios clientes, organizaciones, etcétera, mediante lo que son las VM con algo que se llama multitenant, que es una manera de configuración y de permisos, etcétera. Después tenemos algo que se llama como, es un mix, o sea, creo que es nube híbrida, que es una combinación de estas dos, o sea, combina una nube pública y una nube privada, y se trata ahí de hacer, o sea, de usar la privada para ciertos tipos de servicios que requieren mayor exclusividad o mayor protección de datos, y la pública quizás para respaldo o para tener cuestiones de datos más simples o no datos sensibles, por ejemplo. Y después tenemos lo que es la multinube, que es cuando una empresa usa muchas nubes al mismo tiempo, que son muchas nubes públicas de distintos tipos de proveedores, y la idea de este tipo de contrataciones, entre comillas, es no quedar ligado a un solo proveedor. Muchas empresas quizás contratan dos nubes para lo mismo, para tener un respaldo en el caso de que haya problema con un proveedor o que necesiten salir de esa contratación y arrancar una contratación nueva, para no perder tiempo y garantizar la funcionabilidad de su servidor. Tienen una segunda nube como de respaldo, y en relación a esta directamente se garantizan que su sistema o lo que sea que esté vinculado a esta nube no tenga una baja o una caída que les pueda generar una pérdida económica o un problema, porque dependiendo de qué tipo de empresa seas, quizás una caída de forma inesperada, llamémosle, puede generarte una pérdida de plata muy grande o pérdida de clientes inclusive, no solo de plata, por lo cual la idea es que trabajes en lo que trabajes, siempre tengas la validación de que lo que es el servidor con el cual vas a estar manejándote va a estar disponible siempre para las transacciones y los datos necesarios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hace poco, ¿no? Este año creo que pasó de que se cayó Sí. Cloudflare, que todo estaba montado ahí, todas las cloud, y creo que por lo menos mi empresa estuvo sin operar durante, creo que todo un día. Sí, fue este año, fue muy a principio de año, creo, y lo que pasó particularmente con Cloudflare es que muchas empresas muy grandes tenían muchas dependencias. No sé, por ejemplo, ChatGPT, o sea, se cayó hasta el ChatGPT. Nosotros teníamos muchas cosas también vinculadas y pasó que fueron como 3 horas creo que estuvo caído, donde había cosas que venían de un proveedor y no funcionaban. O sea, no había manera de hacerlas funcionar hasta que no lo levantaron. Y me acuerdo que todo el mundo en ese momento, había una página que monitoreaba el funcionamiento de prestadores como este, y tenías unas métricas como si fueran las de Grafana, donde te marcaba todas las aplicaciones que estaban vinculadas a Cloudflare en puntual, como todas se iban en caída desde el mismo horario y a todas las cosas que había afectado, no sé, desde Spotify hasta lo que se te ocurra. Así que sí, es tal cual, o sea, en este Sí, caso, fue gigante. Igual sí, y lo, fue lo, eso. gra- lo gracioso es que cuando pasan esas cosas, todos los desarrolladores, Reddit
se inunda de cosas, digamos. Sí, sí, sí. Encima me acuerdo que se cayó a la mañana y todo el mundo empezó como a indagar por todos lados a ver qué pasaba y realmente ahí es donde te das cuenta que el depender al 100% de un solo prestador, como se habla en estos casos, puede ser realmente contraproducente porque muchísimos servicios se quedaron sin funcionar en esas 3, 4 horas de la caída. O sea, afectó a gigantes, no solamente afectó a pequeñas empresas. Y son errores que se cometen en muchos ámbitos, no solamente en una pyme que quizás quiere ahorrar. Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, gracias por el comentario, Lau, porque sí, es un excelente ejemplo de cómo tener un solo proveedor te puede cortar las piernas. Bueno, y lo último que nos queda ver, según vi, es el VPS o el Virtual Private Server, que es un servidor virtual que podés alquilar en una nube. Este físicamente va a existir en un servidor grande que va a estar en un data center, ponele, y cada uno de estos está aislado y puede tener su propio sistema operativo. Es decir, ese servidor se divide como en muchos pequeños servidores virtuales independientes y lo que hace la gente es alquilar ese servidor físico, un pedacito, llamémosle. Eh, Ese pedacito que vas a estar alquilando normalmente suele ser customizado en relación a cuánta RAM, cuánta CPU, cuánto disco, etcétera. Pero cada uno de estos servidores son aislados, como dice ahí. O sea, eh, un servidor, ponele que no sé, en un servidor grande tenemos 3 servidores, servidor 1, servidor 2 y servidor 3. Lo que pasa en el servidor 2 no va a afectar nunca al servidor 1. Es decir, están separadas cada una de estas VPS y no tienen interacción o problemas entre sí. ¿Cuál es la diferencia de esto con otras opciones? Los recursos de un VPS siempre son garantizados para la persona que los está contratando. En cambio, cuando vos tenés un hosting por fuera, ese hosting normalmente es compartido y no tenés casi que ningún tipo de control. Está bien, pagás literalmente muy poco, pero te excede totalmente a tu control. En cambio, una VPS lo que tiene es que vos tenés como la totalidad de esos recursos a tu disposición, una totalidad también del control, y el precio es medio, no es tan caro como vendría a ser un servidor dedicado. La realidad es que el servidor dedicado suele ser muchísimo más caro que un VPS. Dependiendo para qué lo vayas a usar, no sé, si necesitas una app, una API o un backend, ponele, se recomienda un VPS. En cambio, no sé, si vas a tener algo que tenga cargas muy, muy, muy grandes de datos, ahí sí quizás requerís de un servidor dedicado. Pero relación precio-calidad, esto es bastante bueno. Normalmente se puede usar, no sé, como les dije, para una API, para un backend, por si necesitas una base de datos que no sea demasiado grande. Nosotros tenemos uno de estos para tener el servidor de CICD donde manejamos una de las web, por ejemplo, que es la única parte que tenemos con integración continua. Entonces, tratamos de que ese sitio web esté alojado ahí y también te garantiza, como les decía antes, el control S, más allá de, bueno, el CICD solo sectorizado para esto. Pero bueno, también puedes usarlo para tener un ambiente extra. En el caso de que, no sé, no quieras tener eh, dev, staging y producción en un mismo servidor, puedes tenerlo acá. Después, ¿cuál es la vinculación? Bueno, esto es más o menos lo que les expliqué recién. ¿Cuál es la vinculación que nosotros vamos a tener en relación a lo que veníamos hablando de DevOps y demás? Es que muchas veces se usan estos VPS para poder tener o correr o ejecutar todas estas cosas que hablábamos de que DevOps gestiona. Por ejemplo, no sé, contenedores de Docker, configurar un proxy, bueno, el CICD, como les dije antes, los monitoreos de las métricas, no sé, por ejemplo, como les decía antes, la AWS, el Google Cloud, el Azure, suelen ser proveedores de
de estas cuestiones a nivel más empresarial. Después tenés, no sé, otros, creo que había uno que se llamaba DigitalOcean o algo así, o Digital Lake o DigitalOcean, no me acuerdo, DigitalOcean me pero parece, sí. Sí, sí. gracias. Un Pero ese amigo también, lo usó. bueno, es que ese es para cuestiones más pequeñas, o sea, no es tan seguro como empresarial, entonces sí, yo había averiguado para montar una página y por eso me acuerdo, pero sí, se usa para todas estas cuestiones. Pero bueno, no mucho más, o sea, lo importante es que puedan entender este tipo de comparativas también, o sea, qué tiene uno de positivo, qué tiene el otro de negativo, y también que el día de mañana si tienen que tomar una decisión en relación a esto, puedan tener en cuenta cuáles son las ventajas de uno, cuáles son las ventajas del otro y cuál es la opción que más les corresponde para lo que van haciendo y por qué, o sea, que tengan la noción y la posibilidad de poder decidir sobre esto que están haciendo. Y bueno, también tener la noción de cuáles son las diferencias principales, más que nada para poder quizás opinar si ustedes no tienen que tomar la decisión, poder aportar desde su lugar. Pero bueno, en relación a la teoría, no hay nada más por el día de hoy, chicos. Es solo esto, les resumí la unidad 5 en una horita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran charlar, consultar? Voy a dejar de compartir y voy a buscar algo mientras tanto. Me voy a descargar la lista de asistencia, así que espero que estén todos también, así después cargo las cosas y voy a volver acá. Bueno, la semana que viene lo único que nos queda ver es la parte de gestión de proyectos. Hoy se subió una persona ahora y bueno, le voy a poner presente porque se subió horario, pero... hola Pablo, ya terminé con la parte de la teoría. Bueno, se suben todos ahora, chicos. Mandaron un mensaje por WhatsApp diciendo que iba a pasar la asistencia. Bueno, la volví a bajar igual, así le pongo a las personas que están. La semana que viene lo que nos queda ver es la parte de gestión de proyectos. Nada, voy a intentar igual, perdón, hacerles algo también como un poquito más abarcativo. Nosotros tenemos que abordar los temas desde, no sé, cómo pasamos de un PMI a Scrum, cómo pasamos de un Scrum a Kanban, etc. Hola Lautaro, sí, vimos DevOps y Cloud Computing, nada más que eso. Igual después les subo las dos PPTs con más o menos los temas. Quizás no están tan descriptivos como siempre, pero por lo menos tienen los títulos de las cosas más importantes y si hay algo que por ahí se perdieron la explicación, lo pueden googlear desde ahí, que es bastante claro, o sea, tiene por lo menos los títulos de los temas. Bueno, eso, la semana que viene lo que nos toca es la parte de gestión de proyectos, que bueno, vamos a tener gestiones predictivas, ágiles, es como un cierre y voy a tratar de agregarle algunas cuestiones que a mí me sirvieron a la hora de pensar en gestión de proyectos, sobre todo por si alguno el día de mañana quiere salir de acá y seguir una carrera más relacionada en gestión, como venimos bien con la teoría y bastante resumido pero conciso, me gustaría aprovechar que la clase que viene seguro nos quede un rato para hablar un poco de eso y bueno, ver si les interesa o no o hacia dónde quieren apuntar, ya que es la última clase de teoría. Pero bueno, repito, para los que no estaban temprano, la clase que viene es la última clase de teoría. Las dos clases siguientes a esas vamos a tener el segundo parcial y el recuperatorio del segundo parcial. Y a su vez la semana que viene les voy a dar la última consigna para el trabajo grupal. Y ese trabajo grupal se va a estar tomando en cuenta a la hora de validar si ustedes están o no para promocionar o aprobar la materia. Bueno, creo que por mi parte, nada más, chicos. ¿Alguna duda, consulta, sea de la materia o de otra cosa? Todo bien, profe. No, por mi Creo que parte no, no, profe. perfecto. Por Todo ahora bien. todo bien. Bueno, chicos, entonces, si no tienen dudas, por hoy ya los libero porque no tengo nada más que darles que esto. Resumí la unidad lo más que pude, la verdad es esa. Y bueno, nada, lo que sí les pido, porfa, la semana que viene cuando les entregue la consigna, traten de meterle al trabajo porque es importante para la nota de cierre de la materia.
Y bueno, nada más. No los retengo más tiempo. Y bueno, que tengan un buen fin de semana largo. ¿Es fin de semana largo, no? Sí. Sí, es fin de largo. Buen fin Bueno, de, chicos, profe. Vos también, descansen y profe. tengan Nos buen vemos. fin de. Gracias, profe. Nos Buen vemos el fin jueves. de. Hasta luego. Buen fin de. Ah, buen Hasta fin luego. de.